Gracias por estar aquí. Bueno, consultor, socio fundador, director de Isonomía Consultores. Pablo, hay una idea, bueno, un discurso inaugural de gestión por parte del presidente Alberto Fernández de fuertes consensos, pero algunas cuestionan que en este paquete de medidas que se está decidiendo en los últimos días, muchas de esas decisiones sean poco consensuadas. ¿Cómo ves estos primeros días de gobierno? Varias reflexiones. A ver. La primera es la sensación de que el gobierno de Macri terminó hace muchísimo. La verdad que pasaron algunas horas. Esto evidencia la velocidad de los procesos en los que vivimos. En este contexto, lo que empezamos a ver en este gobierno que tiene algunos días de Alberto Fernández es la necesidad de poner el ancla. En este mundo que se mueve tanto, vos necesitas construir una baldosa, un lugar de enunciación. Y eso es posicionándose en un lugar. Me parece que lo que intentó hacer Alberto Fernández el día de la Asunción es mostrar cuál es su lugar. Cuando digo su lugar, lo digo con énfasis en un elemento, que es que en su posicionamiento, en su baldosa, va a haber un aspecto absoluto y un aspecto relativo, en términos de posicionamiento. Y la gran pregunta no va a ser el posicionamiento absoluto de Alberto Fernández, que más o menos lo podemos conocer, sino el posicionamiento relativo. En un sentido, ¿a quién o de quién se quiere distanciar más? ¿De la propia Cristina o del propio Macri? Acá va a estar el elemento clave, creo, que te va a empezar a mostrar qué va a terminar siendo el albertismo con un elemento extra. En esa ancla que puso ese día, lo que está intentando hacer, creo, es jerarquizando las grietas de otra manera. Y esa me parece que va a ser una de las claves de lo que viene. A ver, muchas cosas interesantes decís. ¿Esa baldosa absoluta cuál es? Este consenso alfonsinista con el que fundó, de alguna manera, inauguró su gestión. Sí, la enunciación de eso. Es la evolución de lo que venía, es mostrarse como algo más de lo que fue después de agosto. Hasta antes de agosto hubo un proceso de campaña con mucha generación del posicionamiento absoluto de Alberto Fernández. Entre otras cosas hizo menciones como somos mucho más que el kirchnerismo. Y me parece que esa es una de las claves. Que tiene que ver con lo valórico, con lo institucional, con ciertas figuras en la historia, pero también con una agenda temática y con tonos distintos y con gestos distintos. Entonces ahí donde aparece el primer elemento distintivo. El segundo elemento en esto que yo te decía de jerarquizar grietas. Si bien habló de cierta herencia y de un país que duele, que recibe, la verdad es que no se concentró ahí. Se concentró en decir cómo siente que puede resolver algunas de estas cosas de la Argentina que duele, y tiene que ver con no poner la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo, sino entre los que tienen y los que no tienen. Sí. Y actuar sobre eso. Cuando vos jerarquizás grietas, lo que intentás hacer en países dicotómicos como Argentina es gestionar agenda. Y gestionar agenda es parte de la gestión. Claro, lo que hizo, construyó de alguna manera una grieta humanista, ¿no? En esa grieta humanista cualquier lugar es incómodo, ¿no? Aquel que tiene está ubicado en una posición de responsabilidad en relación a la otra grieta. No lo puede abandonar porque no es un enemigo el otro, es un desposeído el otro. Ahora, eso es la baldosa absoluta. Después está la política real y los sectores y la puja de interés. Para, de alguna manera, soldar esa grieta humanista, ¿se puede hacerlo sin consensuar, sin sentarse con la mesa de enlace, por ejemplo, y anunciar de antemano la corrección o la corrección de las bases de retenciones? Varios elementos. El primero es que en ese posicionamiento absoluto se está mostrando, por ejemplo, distinto a Cristina, que el mismo día priorizó la grieta contra Macri. Acordate en ese gesto adusto. En una Cristina que no estuvo enojada todo el día, sonríe en otras oportunidades, con lo cual Cristina sí eligió su jerarquía de grieta que tenía. El primer elemento, la distancia con Cristina. El segundo, la distancia con, si querés, el concepto casi filosófico de lo que él asume que fue el gobierno pasado. Ahora bien, hacia adelante, en esta lógica por ejemplo, lo que yo ve con el campo, hay un elemento que no es menor y tiene que ver con las etiquetas en la comunicación. La verdad es que es muy distinto decir que sube retenciones a decir que corrige o actualiza alguno de los valores del pasado. Y acá aparece entonces otro elemento importante en esta construcción del relato que tendrá que ver en cómo se comunique. Claro. La velocidad de los procesos hace que todo el día consumas con demasiada potencia y velocidad. Por eso comenzaba diciéndote, hace mucho que parece que gobierna Alberto Fernández y esto empieza a ser un problema para Alberto Fernández. Te sumo un dato, si querés, anecdótico y menor sobre esto. Si bien el 11 de agosto Alberto Fernández no ganó, pero de alguna manera se decretó su triunfo, si vos tomás desde el 11 de agosto hasta el 6 de diciembre, momento en el que él expone su gabinete, pasaron 117 días. Si hubiese ganado en segunda vuelta, pasaban 12.
dicho de otro modo, multiplicó casi por 10 la cantidad de horas que nosotros y un montón de personas y el sistema de poder discute sobre su presidencia. Claro. Esto es un problema más en un sistema político que le está costando ofrecer novedad. ¿Por qué? Macri hace 4 años era absolutamente la novedad y hoy son de alguna manera los nuevos viejos. Sí, y el sí. kirchnerismo y Alberto empiezan a ser los viejos nuevos. Esto es un problema para todo el sistema político. Ahora, decías recién que en estas diferenciaciones relativas, las baldosas relativas, se diferencia de Cristina Kirchner y se diferencia también de Mauricio Macri. Muchas medidas ponen el peso y el discurso de solidaridad sobre los sectores que menos tienen y no necesariamente sobre el 1% más rico de la población, sino las clases medias profesionales, medias, medias altas e inclusive medias bajas. Eso no es olvidar que hay un 52% de los argentinos que no lo votó y sobre los que está legislando o intentando legislar. Bueno, ¿Sin demasiado consenso? Hay una pregunta, si querés, arriba de eso, que me parece que es muy potente, que es básicamente si Alberto Fernández necesita más a la gente o a los dirigentes en este momento. El caso histórico de Macri era con mucha más cercanía hacia la sociedad, hacia la gente. El peronismo en general se ancla mucho más en la dirigencia. El caso de Alberto es particular porque gran parte de esa dirigencia es el kirchnerismo que tiene cuotas de poder importantes. Entonces hay una tensión todo el tiempo. Te lo pondré de otro lugar. ¿Cuáles son los primeros 10 puntos de imagen que podría perder Alberto Fernández? O que debería perder si no le queda otra que tensionar. Aquellos que lo aprueban a él y no a Cristina, el albertismo no kirchnerista, sí, o el kirchnerismo más duro. Cualquiera de las dos cosas tiene que ser una decisión en términos de su posicionamiento. Porque si vas a una agenda de tensión, bueno, la pregunta es ¿a dónde dejas que salgan las cosas primero? ¿Para qué? Sería la pregunta. Sí. ¿Para qué vas a esa agenda de tensión? Por ejemplo, muy claramente se vio con el protocolo Ginés, el protocolo de que pone en práctica, da los lineamientos para poner en práctica la interrupción legal del embarazo. El avance contundente, decidido con el que este gobierno en tan pocos días lo concretó comparado con las idas y vueltas del gobierno anterior. ¿Es una muestra de las tensiones que está dispuesto a mantener? Sí, y algo que no es menor, que creo que le pasó a Alberto Fernández mucho desde la elección hasta la asunción, que es de alguna manera cómo vos le respondés a cierta parte del electorado, especialmente con una cuota ideológica muy alta, sin que eso afecte el déficit fiscal. Te lo pongo de otra manera. ¿Cómo le pagas al elector kirchnerista sin tener que hacer algún gasto público? Entonces, en la agenda internacional en algún punto se ancló mucho y también en la agenda valórica, entre otros el tema de interrupción del embarazo. Sí, pero eso no es relato, es política pública, ¿no? Porque una diferencia con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner era que había, además de políticas públicas muy orientadas en un sentido, un relato muy armado. En este caso es política pública pura, sin demasiadas palabras, sale el protocolo. Sí, ¿no? yo creo que das en la tecla en un elemento que no es menor, que es cuál va a ser el relato de este gobierno. Porque indudablemente aquel kirchnerismo, en donde hubo varias etapas, tuvo un relato claro, y me parece que parte del ancla en la baldosa enunciativa de Alberto va a ser clave para la enunciación propia de su relato. Y que creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la justicia. Él hizo mucha fuerza sobre ese elemento, con lo cual me parece que ahí va a estar parte del gobierno, de la agenda de este gobierno. Ahora, ¿no puede haber otra opción que una vez afirmado ese discurso tan contundente, tan bien construido del Día de la Asunción, con ese legado democrático de Raúl Alfonsín, que de alguna manera recupera vigencia en esta idea de que hay que terminar la gestión con la democracia se come, se educa, etcétera? ¿No puede estar la opción de no construir ningún relato y trabajar sobre los hechos con las políticas públicas, ir dando indicios a los distintos rayos de la rueda ideológica del Frente de Todos? La respuesta es sí. Con un pero grande. No está mal tener un relato. Pasa que un relato per se no es una mentira. Es el cuento de una historia. El problema es si esa historia es una mentira. Te lo pongo a otro lugar. Algo que vos mencionabas recién con quien hablaba sobre el tema tarifas. Vos fíjate cuántas veces se habló de los plazos, del mediano y largo plazo y la necesidad de eso frente a una ciudadanía que requiere para ayer. Sí, sí. La construcción de un relato te permite a veces poder esperar, porque entendés lo que viene. El gran problema del mundo, y Argentina es parte de ese mundo, no es que si te va mal o muy mal, es la incerteza. Es lo que vos mencionabas, es ok, no está dolarizado, pero no está congelado. Entonces, si siempre tenemos una pregunta de entonces, nos vamos a llenar de preguntas. Y los relatos, entre otras cosas,
sostienen un poquito el tiempo. Contienen la angustia y la ansiedad, de alguna manera. Te explican por qué a veces hay que pasar un desierto. Ahora, hay una otra pregunta que se impone a partir de estas decisiones que se van tomando, que es que se hacen las clases medias. La veía Andrea Grobocopatel, no es un sector empresariado potente y no es clase media, pero planteaba, bueno, si se le pide tanta solidaridad y sacrificio a ciertos sectores, se refería claramente al agro, estamos esperando que la política haga también sus sacrificios, que la justicia pague impuestos a las ganancias y que los políticos restrinjan, ¿no?, todo ese aparato político que no deja de crecer. Ese es un relato que ningún político sostiene, tampoco Alberto Fernández. El sacrificio lo tienen que hacer los otros, pero el Estado... Bueno, es parte de lo que me parece que ya ningún sistema político va a poder evitar. Porque creo que tiene que ver con la condición de empatía y de escuchar, en donde se necesitan por lo menos algunos gestos. No creo que valga la pena comparar la cantidad de recursos que se puedan conseguir limitando algunas cuestiones de la política versus, por ejemplo, más retenciones en el campo. Pero creo que justamente lo importante no es si una cosa te otorga más que lo otro, sino justamente si finalmente todo el sistema de poder de la Argentina termina diciendo no qué me llevo, sino qué pongo. Finalmente, Pablo, en esta idea de reordenamiento de las grietas que vos planteabas, abandona Alberto Fernández la grieta ideológica y política y la transforma en una grieta social y humanista, los que tienen y los que no tienen. ¿No hay, de alguna manera, la clase media no puede sentir que tiene un componente extorsivo plantear un proyecto de solidaridad? Aquel que no vota el proyecto de solidaridad parece ser poco solidario, cuando las políticas públicas pueden tener muchos caminos para concretar esa solidaridad. Mira, nosotros desarrollamos hace algún tiempo la agenda del primer metro cuadrado. Lo que de alguna manera devela eso es el imperio del individualismo. El individualismo puede ser de una familia. Y ahí en ese imperio hay una necesidad o un deseo, si querés, de no querer ser parte de algo a lo que no necesariamente no quisiste, en este caso la solidaridad absoluta. Yo creo que es parte de la tensión que viene en este gobierno, que es cómo convencer a algunos que no quieren ser parte, entre otras cosas porque sienten que no deben o sienten que no pueden. No es un elemento menor, pero lo que sí creo que es más importante arriba de eso es que finalmente lo que Alberto nos está mostrando es sobre qué tablero de grieta se va a dar su gobierno. Pero no puede ser delicado plantear una grieta moral ahora, aquel que no está de acuerdo con el proyecto solidario, autodenominado solidario en definitiva, queda al lado de los no solidarios, cuando en realidad la solidaridad y la política pública que piensa en los excluidos puede tener distintas maneras de realizarse. Yo creo que todos los botones que tiene el control remoto del gobierno, todos los botones tienen riesgos altísimos. Todos los botones llevan a tensiones importantes. El desafío va a ser apretar el botón que genere menos tensión, con un relato que te permita transitar el tiempo y que te deje en un mediano plazo en donde la Argentina se ordene un poco. Si el presidente Alberto Fernández decidiera, como está decidiendo en este paquete de medidas, de manera inconsulta, gravar con impuesto a las ganancias al Poder Judicial, ¿harías el mismo análisis? Tensionarías mucho con quien estarías en ese caso sumando, si querés, al elemento solidario, pero sí conseguirías, por ejemplo, que muchos de los que habías tensionado antes entiendan que vale la pena su esfuerzo porque otros también están haciendo el esfuerzo. Por eso insisto en la importancia de los relatos. Es clave que la baldosa de enunciación desde la que ejerza el poder Alberto Fernández tenga un relato para que le explique a un montón de argentinos por qué hay que pasar un mal momento. Porque digo, las clases medias que no están agremiadas, el único poder que tienen es cuando invaden las calles, sienten que como están desperdigadas y sueltas, no tienen poder. En cambio, el Poder Judicial es un poder del Estado, ¿no? Sí. ¿Alberto Fernández está eligiendo con quién se mete? Siempre elegís con quién peleás, especialmente cuando, insisto, todos los botones de tu control remoto te llaman la atención. Yo igual te sumaría un dato último. Un cuarto de los argentinos cree que desde las redes sociales puede participar y discutir política. Con lo cual yo no subestimaría ese poder también. Muchísimas gracias, Pablo Nepov, por este análisis. Vamos ahora a